La lluvia golpeaba los ventanales del piso 52 como un recordatorio constante de que algunas cosas estaban fuera de su control. Sebastián Montero observaba la ciudad desde su oficina, las luces de Manhattan difuminándose bajo el agua que caía sin piedad. Tenía 38 años, un imperio valuado en miles de millones y un vacío en el pecho que ninguna adquisición lograba llenar. Su reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre que el mundo admiraba. Traje impecable de 3 piezas, mandíbula firme, ojos oscuros que intimidaban en cada sala de juntas. Pero él conocía la verdad. Detrás de esa fachada de poder absoluto, había un hombre que llevaba 5 años viviendo una mentira. Su matrimonio con Isabela Navarro había sido perfecto en papel. Ella era hermosa, elegante, de una familia que complementaba la suya a la perfección. La boda había sido el evento del año, con 300 invitados y portadas de revistas. Pero desde la primera noche, Sebastián supo que había cometido un error, no porque Isabela fuera inadecuada, sino porque su corazón nunca estuvo disponible para ella. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. La voz de su asistente sonó profesional como siempre. «Señor Montero, la diseñadora que contrató para el proyecto del hotel ha llegado. ¿La hago pasar?» Sebastián frunció el ceño. Había delegado esa contratación a su equipo de recursos humanos. Necesitaban a alguien excepcional para el diseño interior de su nuevo hotel de lujo en Miami, un proyecto de $200 millones que definiría su legado en la industria hotelera. «Que pase», respondió con voz neutra, regresando a su escritorio. No esperaba nada, solo otra reunión de negocios, otra cara en la interminable procesión de profesionales que pasaban por su vida. Pero cuando la puerta se abrió y ella entró, el mundo se detuvo. Sofía. El nombre atravesó su mente como un relámpago, trayendo consigo 7 años de recuerdos que había intentado enterrar. 7 años desde que la había dejado ir, desde que había elegido el camino seguro, el matrimonio conveniente, la vida que se esperaba de él. Ella se quedó inmóvil en el umbral, sus ojos verdes encontrándose con los de él. Por un momento, ninguno de los dos respiró. El tiempo se plegó sobre sí mismo, y Sebastián pudo ver a la mujer de 23 años que había amado con una intensidad que lo asustó, mezclada con la mujer de 30 que tenía frente a él ahora. Sofía había cambiado. Ya no era la joven diseñadora llena de sueños que trabajaba desde un pequeño estudio en Brooklyn. Ahora irradiaba una confianza sofisticada, llevaba un vestido negro que hablaba de éxito, y su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, esos ojos que una vez lo miraron como si fuera su mundo entero. «Señor Montero», dijo ella finalmente, su voz controlada pero con un temblor casi imperceptible. «Es un placer conocerlo». ¿Conocerlo? La formalidad fue como un golpe en el estómago. Ella estaba fingiendo, pretendiendo que eran extraños. Sebastián se puso de pie lentamente, cada músculo de su cuerpo en tensión. Su asistente seguía junto a la puerta, esperando instrucciones. «Gracias, Jennifer». «Puedes retirarte», dijo sin apartar la mirada de Sofía. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó fue ensordecedor. Sofía dio un paso adelante, su postura perfectamente profesional, pero Sebastián notó cómo sus manos apretaban ligeramente el portafolio que llevaba. «He revisado los planos del proyecto», comenzó ella, su tono puramente empresarial. «Es un espacio impresionante. Creo que puedo crear algo excepcional». «¿Sabías que era mi empresa?», preguntó Sebastián, su voz más áspera de lo que pretendía. Sofía levantó la barbilla, un gesto que él reconoció inmediatamente. Era lo que hacía cuando estaba luchando por mantener el control. «Lo supe después de firmar el contrato», respondió. «Pero soy profesional, Sebastián. Puedo separar el pasado del presente». El uso de su nombre, después de años de silencio, hizo que algo se rompiera dentro de él. Rodeó el escritorio, acortando la distancia entre ellos. Sofía retrocedió instintivamente, su espalda encontrando la pared de cristal. «¿Puedes?», preguntó él en voz baja, deteniéndose a solo 1 metro de ella.
¿Puedes realmente estar aquí y fingir que no significamos nada el uno para el otro? Los ojos de Sofía brillaron con una emoción que ella intentó ocultar rápidamente. Eso fue hace 7 años. Las personas cambian. Yo cambié. Yo no, admitió Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad cruda de sus palabras. No en lo que importa. Sofía dejó escapar una risa amarga que sonó más a dolor que a diversión. Te casaste, Sebastián. 2 años después de dejarme, te casaste con Isabela Navarro. Eso suena bastante a cambio para mí. Fue un error. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No digas eso, susurró Sofía, pero había una súplica en su voz. No tienes derecho a decir eso. Sebastián quería tocarla, cerrar esa distancia final, pero se contuvo. Sabía que si la tocaba ahora, si sentía su piel bajo sus dedos, aunque fuera por un segundo, no podría mantener el control que había construido tan cuidadosamente durante 5 años de matrimonio vacío. ¿Por qué aceptaste este proyecto?, preguntó en cambio. Porque soy buena en lo que hago, respondió Sofía con firmeza. Porque he trabajado durante años para llegar a este nivel, y no voy a dejar que mi pasado me impida avanzar. ¿Y si yo no puedo dejarte ir? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de todo lo no dicho. Sofía cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió nuevamente, había lágrimas que se negaba a dejar caer. Entonces ese es tu problema, no el mío. Yo seguí adelante, Sebastián. Construí una vida, y no voy a permitir que vuelvas y la destruyas porque de repente decidiste que cometiste un error. Ella se apartó de la pared, rodeándolo con cuidado para mantener la distancia entre ellos. Caminó hacia el escritorio, abriendo su portafolio con manos que ahora temblaban visiblemente. «Estos son mis diseños preliminares», dijo, extendiendo los planos sobre la superficie pulida. «He estudiado el perfil de tu marca, el mercado objetivo del hotel. Mi visión es crear espacios que combinen lujo moderno con calidez emocional. Algo que haga sentir a los huéspedes que están en casa, pero en la versión más elevada de sí mismos». Sebastián se acercó al escritorio, pero no miró los diseños. Miraba sus manos mientras señalaban detalles, la forma en que su cabello caía hacia adelante cuando se inclinaba, el perfume sutil que había sido suyo y de nadie más. Sofía sintió su mirada y se enderezó bruscamente. «¿Vas a revisar los planos o no?» «¿Todavía piensas en mí?», preguntó Sebastián en voz baja. Ella negó con la cabeza, pero fue demasiado rápido, demasiado defensivo. «No, mentirosa», dijo él, sin crueldad, solo con la certeza de alguien que conocía cada uno de sus gestos. Sofía cerró el portafolio con un golpe seco. «Esto fue un error. Pensé que podía hacerlo, pero no puedo. Le diré a tu equipo que busquen a otro diseñador». Se dirigió hacia la puerta, pero Sebastián llegó primero, bloqueando su salida. No la tocó, pero su presencia era una barrera física entre ella y la libertad. «Quédate», dijo, y había una vulnerabilidad en su voz que rara vez permitía que otros escucharan. «Por favor». «¿Por qué debería?» «Porque necesito esto», admitió. «Necesito verte. Aunque sea así, aunque sea solo para reuniones de trabajo. Necesito saber que estás bien, que has sido feliz. No tienes derecho a necesitar nada de mí», respondió Sofía, pero su voz se quebró al final. «Lo sé», dijo Sebastián. «Y sin embargo, aquí estás». Sofía levantó la vista hacia él, y en sus ojos había años de dolor, de preguntas sin respuesta, de amor que había tratado de enterrar, pero que seguía vivo, palpitante, inconveniente. «¿Eres feliz con ella?», preguntó finalmente, la pregunta que había estado conteniendo. Sebastián podría haber mentido, debería haber mentido, pero miró a los ojos de la única mujer que había amado verdaderamente y no pudo hacerlo. «No», susurró, «nunca lo he sido». Las lágrimas que Sofía había contenido finalmente cayeron, silenciosas, devastadoras. «Entonces somos 2 idiotas», dijo con voz rota. «Porque yo tampoco». La puerta seguía cerrada. El mundo seguía girando al otro lado de esas paredes de vidrio, pero en ese momento Sebastián y Sofía estaban atrapados en una burbuja de verdad brutal,
de reconocimientos que cambiaban todo y nada a la vez, porque él seguía casado y ella seguía herida, y el amor, por más real que fuera, no siempre era suficiente. Las semanas que siguieron fueron una tortura exquisita. Sofía aceptó quedarse en el proyecto, y cada reunión se convertía en un campo de batalla entre el profesionalismo y el deseo. Se encontraban 2 veces por semana en la oficina de Sebastián, revisando planos, discutiendo paletas de colores y materiales, mientras el aire entre ellos crepitaba con una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. Sebastián descubrió que el dolor podía tener infinitas variaciones. Estaba el dolor de verla caminar por su oficina, tan cerca y tan inalcanzable. El dolor de escuchar su voz hablando de texturas y diseños cuando lo único que quería era escucharla decir su nombre como solía hacerlo. Y estaba el dolor peor de todos: llegar a casa cada noche con Isabella, sabiendo que la mujer que compartía su cama nunca tendría su corazón. Isabella no era tonta. Era imposible que no notara cómo su esposo se había vuelto aún más distante, más perdido en pensamientos que no compartía. Pero ella había construido su vida sobre la perfección superficial, sobre mantener las apariencias, y mientras Sebastián cumpliera con sus deberes sociales, ella elegía no hacer preguntas. La noche de la gala benéfica cambió todo. Sebastián había olvidado por completo que Sofía estaría allí. Su empresa estaba patrocinando el evento, y como diseñadora del proyecto más importante del año, tenía una invitación automática. Cuando la vio entrar al salón del Plaza Hotel, vestida con un largo vestido color esmeralda que acentuaba cada curva de su cuerpo, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Isabella estaba a su lado, radiante en un vestido blanco de alta costura, sonriendo para las cámaras que capturaban cada momento del evento más exclusivo de la temporada. Su mano descansaba en el brazo de Sebastián con la familiaridad de 5 años de matrimonio, pero podría haber sido una extraña tocándolo. Sofía los vio inmediatamente. Sebastián observó cómo su expresión pasaba de la sorpresa al dolor y luego a una máscara de indiferencia profesional. Ella se giró dirigiéndose hacia el bar con pasos que parecían firmes, pero que él conocía lo suficiente para notar la tensión en sus hombros. «Necesito un momento», murmuró Sebastián a Isabella, quien apenas asintió, ya absorta en una conversación con la esposa de un senador. Lo alcanzó en la terraza, donde Sofía había escapado con una copa de champán que no había tocado. La noche de octubre era fría, y ella se abrazaba a sí misma, mirando las luces de la ciudad como si buscara respuestas en ellas. «Deberías estar adentro», dijo sin mirarlo. «Con tu esposa». «Debería», concordó Sebastián, acercándose hasta quedar junto a ella en la barandilla. «Pero aquí estoy. Esto tiene que terminar», susurró Sofía, su voz temblando. «No puedo seguir haciendo esto. Cada vez que te veo, cada vez que finjo que somos solo colegas, algo dentro de mí se rompe un poco más». Sebastián cerró los ojos, el dolor en su voz cortándolo más profundo que cualquier navaja. «Lo sé», admitió. «Yo siento lo mismo». «Entonces déjame ir», suplicó ella, finalmente volteando para mirarlo. «Contrata a otro diseñador. Termina esto antes de que nos destruyamos completamente». «No puedo», dijo Sebastián, y la honestidad brutal de su confesión los golpeó a ambos. «He intentado. Durante 7 años intenté olvidarte, seguir adelante, hacer que mi matrimonio funcionara. Pero ver este proyecto en los planos, saber que tus manos lo diseñaron, que tu visión está en cada detalle, es lo único que hace que valga la pena levantarme cada mañana». «No digas esas cosas», protestó Sofía, lágrimas brillando en sus ojos. «No cuando ella está a unos metros de distancia. No cuando has elegido una vida que no me incluye». «Nunca elegí esto», respondió Sebastián con fiereza. «Elegí lo que se esperaba de mí, lo que era seguro, lo que no me aterrorizaba. Pero nunca te elegí a ti por encima de ti, Sofía. Y ese es el error que voy a lamentar hasta el día que muera». Sofía negó con la cabeza, lágrimas cayendo libremente ahora. «Me dejaste. Cuando te necesité, cuando estaba aterrorizada de dar el salto y construir mi carrera, me dijiste que no podías esperar, que tu familia esperaba que sentara cabeza con alguien apropiado.
Me rompiste el corazón y luego te casaste con ella como si yo nunca hubiera existido. Exististe, dijo Sebastián, su voz ronca. Existes. Eres lo único real en mi vida. Antes de que pudiera detenerse, su mano alcanzó su rostro, sus dedos trazando la línea de su mandíbula con una reverencia que hablaba de años de anhelo. Sofía se quedó inmóvil, sus ojos cerrados, y Sebastián vio cómo una lágrima caía sobre su pulgar. «Te extraño», susurró él. «Cada segundo de cada día, te extraño». «Sebastián, por favor», rogó Sofía, pero no se apartó de su toque. Y entonces Isabela apareció en la puerta de la terraza. El mundo se detuvo. Los tres se congelaron en un tabló viviente de traición y dolor. Isabela los miraba, su rostro perfecto y maquillado mostrando una grieta en la compostura por primera vez en años. No dijo nada, pero sus ojos recorrieron la escena. La mano de Sebastián en el rostro de Sofía, la intimidad innegable entre ellos, la forma en que se miraban como si fueran las dos únicas personas en el universo. Sofía se apartó bruscamente, secándose las lágrimas con manos temblorosas. «Señora Montero», comenzó, su voz quebrándose. «Ahórratelo», dijo Isabela con una calma helada que era más aterradora que cualquier grito. Su voz era suave, cultivada, pero había acero debajo. «Sé exactamente quién eres. Sofía Reyes, la diseñadora que mi esposo no puede dejar de mirar. La mujer cuyo nombre nunca menciona, pero que está presente en cada silencio entre nosotros. Isabela», intentó Sebastián, pero ella levantó una mano perfectamente manicurada, deteniéndolo. «Llevo 5 años esperando que me mires de la manera en que la miras a ella. 5 años tratando de ser suficiente, de ser la esposa perfecta, de ignorar que tu corazón nunca estuvo en este matrimonio. Pero verlo, presenciarlo, es diferente a sospecharlo». Se acercó a ellos, sus tacones resonando contra el piso de mármol de la terraza. Cuando estuvo frente a Sofía, la estudió con una intensidad que hizo que la diseñadora retrocediera instintivamente. «Eres hermosa», admitió Isabela, «y puedo ver en tus ojos que lo amas, que probablemente nunca dejaste de amarlo. Eso hace que todo esto sea aún peor, porque significa que los tres hemos estado viviendo una mentira». Isabela se volvió hacia Sebastián, y por primera vez en años, él vio emoción real en su rostro. No solo compostura, sino rabia, dolor, y algo que podría haber sido alivio. «Quiero el divorcio», dijo con claridad. «No voy a seguir siendo la esposa fantasma de un hombre que ama a otra mujer. Mereces ser libre para estar con ella, y yo merezco a alguien que me elija de verdad». El shock en el rostro de Sebastián debió ser evidente, porque Isabela soltó una risa amarga. «¿Pensaste que me quedaría? ¿Que seguiría fingiendo? Tengo mi orgullo, Sebastián, y aunque este matrimonio haya sido conveniente, yo te he dado lealtad, respeto y mi tiempo. Lo mínimo que puedes hacer es dejarme ir con dignidad». Sofía observaba la escena con horror, las lágrimas corriendo por su rostro sin control. «Señora Montero, yo nunca quise, nunca pretendí», comenzó, pero Isabela la interrumpió. «No te culpo a ti, no completamente. Esto comenzó mucho antes de que aparecieras en su oficina. Esto comenzó el día de nuestra boda, cuando me di cuenta de que el hombre junto a mí en el altar estaba pensando en otra persona». Isabela caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se volvió una última vez, mirando a su esposo con una mezcla de tristeza y determinación. «Mañana me mudaré a nuestro apartamento en París. Mis abogados se pondrán en contacto. Y Sebastián, por primera vez desde que te conozco, espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Porque esta versión de ti, este hombre vacío que camina por la vida como un fantasma, no es el hombre con el que me casé». Y se fue, dejándolos en un silencio ensordecedor. Sofía se derrumbó entonces, su cuerpo doblándose sobre sí mismo mientras sollozaba. Sebastián se arrodilló junto a ella, intentando tocarla, consolarla, pero ella lo apartó violentamente. «No me toques», gritó entre lágrimas. «Acabas de destruir tu matrimonio. Acabo de ser parte de destruir un matrimonio. ¿Cómo dejamos que esto sucediera?» «Sofía, por favor», suplicó Sebastián, su propia voz quebrándose. «No,
negó ella, poniéndose de pie con dificultad. Renuncio al proyecto. Renuncio a esto, a ti, a todo. No puedo ser la razón por la que tu vida se desmorona. Se dirigió hacia la puerta, pero Sebastián la alcanzó, tomando su brazo suavemente pero con firmeza. Mi vida ya estaba desmoronada, le dijo con intensidad. Mi matrimonio ya estaba muerto. La única diferencia es que ahora tengo que enfrentar la verdad en lugar de esconderme de ella. ¿Y qué verdad es esa?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Que nunca dejé de amarte, que cada día de estos 7 años ha sido una mentira, y que si me dejas ir ahora, si te alejas de nuevo, no sobreviviré a perderte 2 veces. Sofía lo miró, y en sus ojos había tanto amor como dolor, tanto deseo como miedo. No sé si puedo hacer esto, admitió. No sé si puedo confiar en que no volverás a dejarme cuando las cosas se pongan difíciles. Entonces, déjame demostrártelo, rogó Sebastián. Dame una oportunidad de ser el hombre que debía haber sido hace 7 años. La respuesta de Sofía se perdió en el sonido de la puerta de la terraza, abriéndose nuevamente, y un grupo de invitados saliendo a fumar. Ella se separó de él rápidamente, secándose el rostro y caminando hacia el interior del hotel sin mirar atrás. Sebastián se quedó solo en la terraza, el peso de todo lo que acababa de pasar cayendo sobre él como una avalancha. Su matrimonio había terminado. La mujer que amaba estaba huyendo de él. Y por primera vez en años, no tenía idea de cómo arreglar el desastre que había creado. Pero una cosa era cierta: no iba a rendirse. No esta vez. Había perdido a Sofía una vez por cobardía. No la perdería de nuevo sin luchar con cada fibra de su ser. Espera un momento, hermosa. Antes de continuar con esta historia, necesito hacer una pausa y hablar contigo directamente. Sí, contigo, la que está escuchando esto ahora mismo, la que tal vez esté limpiando, cocinando, manejando o simplemente relajándose después de un largo día. Me gustaría saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en México? ¿En España? ¿En algún lugar de Latinoamérica? Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame. Me encanta saber que hay una persona real del otro lado, viviendo su propia historia mientras escucha la de Sebastián y Sofía. Y ya que estamos aquí, si esta historia te está tocando el corazón, si estás sintiendo cada una de estas emociones junto con los personajes, te pido un favor pequeño, pero que significa el mundo para mí. Déjame un like. Ese simple gesto me dice que vale la pena seguir contándote estas historias, que hay alguien ahí que realmente las disfruta. Y hermosa, quiero que sepas algo importante. Leo cada comentario, cada uno, y siempre respondo. Porque para mí, esto no es solo subir historias al vacío. Es crear una conexión real contigo. Es saber qué sientes, qué piensas, qué te hace llorar o sonreír. Así que no seas tímida. Escríbeme. Cuéntame si alguna vez has vivido un amor como este. Cuéntame si crees que Sebastián merece el perdón de Sofía. Cuéntame lo que sea. Yo voy a estar aquí, leyendo, respondiendo, porque esto que tenemos, esta conexión entre tú y yo, a través de estas historias, es real. Bueno, ya te dejé ir demasiado tiempo sin saber qué pasa con estos dos. ¿Lista para continuar? Porque lo que viene después de la gala, hermosa, va a poner tu corazón a prueba. Vamos. Los días que siguieron a la gala fueron un infierno de silencio. Sofía no respondió ninguna de sus llamadas, ninguno de sus mensajes. Había renunciado formalmente al proyecto, enviando un correo electrónico frío y profesional a las 3 de la mañana, disculpándose por las molestias y recomendando 3 diseñadores alternativos de su mismo nivel. Sebastián no aceptó ninguna de las recomendaciones. El proyecto quedó suspendido. Sus inversores comenzaron a hacer preguntas incómodas, pero a él no le importaba. Sin Sofía, el hotel había perdido todo su significado. Isabela cumplió su palabra con una eficiencia que habría sido admirable en otras circunstancias. Se mudó a París en 48 horas, llevándose solo lo que necesitaba y dejando atrás una casa que nunca había sido un hogar. Sus abogados fueron discretos pero implacables, y Sebastián firmó cada documento que le pusieron delante sin leerlo siquiera.
Le dio la mitad de todo, más de lo que el acuerdo prenupcial estipulaba, porque sabía que ella merecía al menos eso después de 5 años de un matrimonio vacío. La prensa tuvo un día de campo. El divorcio del multimillonario Sebastián Montero fue portada durante semanas. Hubo especulaciones, teorías, rumores sobre infidelidades y escándalos. Sebastián no dijo nada, no dio declaraciones. Simplemente dejó que la tormenta mediática lo azotara mientras él se concentraba en lo único que importaba: encontrar a Sofía. Ella había desaparecido. No estaba en su apartamento en Chelsea, no respondía a correos, y su asistente había sido instruida para decir que estaba fuera de la ciudad en un proyecto confidencial. Sebastián sabía que era mentira, que Sofía estaba escondiéndose, pero respetó su espacio incluso cuando cada día sin verla se sentía como morir lentamente. Pasaron 3 semanas antes de que finalmente la encontrara. Fue Marcus, su mejor amigo y socio de negocios, quien le dio el dato. Sofía estaba trabajando en un pequeño café en el West Village, el mismo lugar donde solían pasar horas cuando estaban juntos años atrás. No era coincidencia, era una señal. Sebastián llegó al café un martes por la tarde, cuando la lluvia había vuelto a tomar Manhattan como rehén. La encontró en su mesa de siempre, junto a la ventana, rodeada de bocetos y muestras de tela. Llevaba el cabello recogido en un moño desprolijo, sin maquillaje, vestida con jeans y un suéter oversized que la hacía ver más joven, más vulnerable. Cuando Sofía levantó la vista y lo vio parado junto a su mesa, algo en su expresión se rompió. No era sorpresa, lo cual significaba que había estado esperándolo, sabiendo que eventualmente la encontraría. ¿Puedo sentarme?, preguntó Sebastián en voz baja. Sofía lo miró durante un largo momento. Luego asintió, apartando algunos de sus materiales para hacerle espacio. Se sentaron en silencio por un momento, el sonido de la lluvia contra la ventana y el murmullo de conversaciones cercanas llenando el espacio entre ellos. Sebastián estudió su rostro, notando las ojeras que hablaban de noches sin dormir, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. «Firmé los papeles del divorcio ayer», dijo finalmente. «Será oficial en 90 días». Sofía cerró los ojos, una lágrima escapando y rodando por su mejilla. «No debió terminar así», susurró. «Ella no merecía eso». «No», concordó Sebastián. «Merecía la verdad desde el principio. Merecía un esposo que la amara de verdad. Y yo le robé años de su vida porque fui demasiado cobarde para admitir que había cometido un error». «¿Y qué hay de mí?», preguntó Sofía, su voz apenas audible. «¿Qué es lo que merezco yo en todo esto?». «Mereces el mundo», respondió Sebastián con intensidad. «Mereces a alguien que te elija primero, que nunca te haga dudar de tu valor, que se despierte cada mañana agradecido de que existas». Las lágrimas de Sofía caían libremente ahora. «Entonces, no me mereces a mí», dijo con voz quebrada. «Porque tuviste la oportunidad de elegirme hace 7 años y no lo hiciste. Me dejaste cuando te necesitaba. Me hiciste sentir que no era suficiente, que no era del nivel adecuado para tu familia, para tu vida». Sebastián sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Extendió la mano sobre la mesa, pero no la tocó, dejando que sus dedos descansaran a centímetros de los de ella, una invitación más que una exigencia. «Tienes razón», admitió. «No te merezco. Probablemente nunca lo hice. Pero Sofía, estos 7 años sin ti me han enseñado algo. Me enseñaron que puedo tener todo el dinero del mundo, todo el éxito, todo el poder, y aún así estar vacío. Porque nada de eso significa algo sin la persona correcta con quien compartirlo». «¿Y crees que yo soy esa persona?», preguntó Sofía, su voz temblando entre el anhelo y el miedo. «Sé que lo eres», respondió Sebastián sin dudarlo. «Siempre lo has sido. Y sé que es injusto pedirte que confíes en mí de nuevo después de cómo te fallé. Pero estoy aquí, completamente libre por primera vez en años, pidiéndote que me des una oportunidad de demostrarte que he cambiado». Sofía negó con la cabeza, pero Sebastián notó que sus dedos se habían movido una fracción más cerca de los de él. «No puedo simplemente olvidar», dijo. «No puedo fingir que no pasó. El dolor de cuando me dejaste
Casi me destruye, Sebastián. Pasé meses sin poder comer, sin poder dormir, cuestionando todo sobre mí misma. Y ahora apareces después de años, después de un matrimonio, y esperas que simplemente caiga en tus brazos como si nada hubiera pasado. No espero eso, dijo Sebastián en voz baja. Espero que me hagas trabajar por cada segundo de tu tiempo. Espero que me hagas demostrar con acciones y no solo palabras que esta vez es diferente. Y espero que, eventualmente, puedas perdonarme, aunque no lo merezca. El café a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos. Esta conversación, esta oportunidad de sanar heridas que habían supurado durante años. Tengo miedo, admitió Sofía finalmente, su voz apenas un susurro. Tengo miedo de volver a amarte y que me dejes otra vez. No sobreviviría a perderte 2 veces. Entonces no te dejaré, dijo Sebastián con una certeza que resonó hasta sus huesos. No esta vez. No nunca más. Sofía lo miró, y en sus ojos había tanto amor como dolor, tanto esperanza como terror. Sebastián vio el momento exacto en que ella tomó su decisión, cuando algo en su expresión se suavizó, cuando las paredes que había construido comenzaron a agrietarse. Si hacemos esto, dijo ella lentamente, lo hacemos bien. Nada de secretos, nada de medias verdades. Y si en algún momento siento que estás retrocediendo, que estás teniendo dudas, termino esto inmediatamente. No voy a volver a ser tu segunda opción. Nunca fuiste mi segunda opción, respondió Sebastián con fiereza. Fuiste mi primera opción que tuve demasiado miedo de tomar. Pero no tengo miedo ahora. Sebastián finalmente cerró la distancia entre sus manos, sus dedos entrelazándose con los de ella. El contacto fue eléctrico, años de anhelo contenido fluyendo a través de ese simple toque. Sofía cerró los ojos, un sollozo escapando de sus labios. Te extrañé tanto, confesó, su voz rota. Cada día, incluso cuando te odiaba, te extrañaba. Yo también, susurró Sebastián, su pulgar acariciando el dorso de su mano. No hay un solo momento en que no haya pensado en ti. Se quedaron así durante largos minutos, sus manos unidas sobre la mesa, las lágrimas de Sofía cayendo sobre sus dedos entrelazados. No era un final feliz todavía. Había demasiado dolor que sanar, demasiadas heridas que cerrar, pero era un comienzo. Finalmente, Sofía abrió los ojos, mirándolo con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Necesito tiempo, dijo. Necesito que esto sea lento. Necesito saber que no estás conmigo solo porque te sientes culpable o porque tu matrimonio terminó. Te daré todo el tiempo que necesites, prometió Sebastián. Iremos al ritmo que tú quieras. Solo, por favor, no me alejes completamente. Sofía asintió lentamente, una pequeña sonrisa triste apareciendo en sus labios. Está bien, susurró. Podemos intentarlo. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del pequeño café, algo había cambiado. Una puerta que había estado cerrada durante años se había abierto una rendija, dejando entrar la luz. Sebastián levantó su mano, su dedo trazando suavemente la línea de lágrimas en la mejilla de Sofía. Ella no se apartó esta vez, inclinándose levemente hacia su toque, sus ojos cerrándose ante la ternura que había extrañado durante tanto tiempo. Vamos a hacerlo bien esta vez, prometió él. Voy a hacerlo bien. Sofía abrió los ojos y por primera vez desde que se habían reencontrado, Sebastián vio algo más que dolor en ellos. Vio esperanza. Más te vale, dijo ella con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa real que le había dado en 7 años. Y en ese momento, Sebastián supo con absoluta certeza que haría lo que fuera necesario para mantener esa promesa. Ya no era el hombre cobarde que había elegido la seguridad sobre el amor. Ya no estaba atrapado en un matrimonio que lo ahogaba. Era libre, y esta vez iba a elegir correctamente. Iba a elegirla a ella, una y otra vez, por el resto de su vida. Terminaron su café en un silencio más cómodo, sus manos todavía entrelazadas sobre la mesa. Cuando finalmente se despidieron en la puerta del café, Sofía lo dejó besarle la frente. Un gesto suave que prometía más sin exigir nada todavía. Mañana, dijo Sebastián. ¿Puedo verte mañana?
Sofía lo pensó por un momento, luego asintió. Mañana, concordó. Sebastián la observó alejarse bajo la lluvia, su corazón más ligero de lo que había estado en años. Sabía que el camino adelante no sería fácil. Había mucho que reparar, mucha confianza que reconstruir. Pero por primera vez desde que la había dejado ir, sentía algo que había olvidado que existía. Sentía esperanza. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de la vida de Sebastián. Cada día con Sofía era una lección de humildad, de paciencia, de aprender a amar sin reservas. Ella había establecido límites claros. Nada físico más allá de tomarse de las manos, nada de promesas que no pudiera cumplir y, sobre todo, honestidad absoluta en todo momento. Se veían casi todos los días, pero cada encuentro era ganado, merecido. Desayunos en pequeños cafés donde nadie los reconocía, caminatas por el parque cuando las hojas comenzaban a caer, conversaciones que duraban hasta la madrugada, donde finalmente se decían todas las verdades que habían callado durante años. Sebastián le contó todo. Le habló de su matrimonio con Isabela, de cómo había sido una prisión elegante, donde ambos eran prisioneros de las expectativas de otros. Le confesó las noches en las que se quedaba despierto en su estudio, mirando fotos viejas de ella que había guardado en un cajón escondido. Le admitió que había saboteado relaciones potenciales de Isabela porque no soportaba la idea de que ella encontrara la felicidad que él no podía darle. Sofía también se abrió. Le contó sobre los años después de su ruptura, cómo había canalizado todo su dolor en su trabajo, construyendo una carrera brillante, pero una vida personal vacía. Le confesó que había tenido relaciones, intentos de seguir adelante, pero que siempre terminaban porque ningún hombre era él. Le admitió que lo había odiado con la misma intensidad con la que lo había amado y que ese odio había sido lo único que la mantuvo entera cuando pensó que se rompería. Marcus, su mejor amigo, lo encontró una noche en su oficina, trabajando tarde como siempre. Pero esta vez era diferente. Sebastián estaba sonriendo mientras revisaba los nuevos diseños que Sofía había enviado, porque sí, ella había aceptado volver al proyecto, con la condición de que todo fuera estrictamente profesional durante las horas de trabajo. «Te ves diferente», comentó Marcus, sentándose frente al escritorio, «como si hubieras vuelto a la vida». Sebastián levantó la vista, la sonrisa no desvaneciéndose. «Me siento diferente. Me siento como yo otra vez». Marcus asintió, pero había preocupación en sus ojos. «¿Estás seguro de esto, hermano? Isabela apenas se ha ido. La prensa todavía está detrás de ti. Y Sofía, ella fue herida profundamente. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si la historia se repite?» «No se repetirá», dijo Sebastián con una certeza absoluta, «porque no soy el mismo hombre, y ella no es la misma mujer. Hemos pagado el precio de nuestros errores, Marcus. Ahora merecemos la oportunidad de hacerlo bien, pero la vida tenía otros planes». Fue en la presentación del proyecto ante los inversores cuando todo se complicó. Sofía había preparado una presentación impresionante, hologramas tridimensionales mostrando cada rincón del futuro hotel, cada detalle pensado con la precisión y la pasión que la caracterizaban. Los inversores estaban cautivados, y Sebastián la observaba con un orgullo que apenas podía contener. Y entonces, Isabela entró a la sala. El silencio fue inmediato y absoluto. Todos sabían quién era, todos sabían la historia. Isabela caminó con la elegancia que siempre la había caracterizado, vestida con un traje de diseñador que costaba más que un auto de lujo, su cabello rubio perfectamente peinado, su rostro mostrando una serenidad que Sebastián reconoció como su máscara de batalla. «Disculpen la interrupción», dijo Isabela con voz suave pero clara, sus ojos encontrando los de Sofía. «Necesito hablar con la señorita Reyes, a solas». Sofía palideció, pero levantó la barbilla con dignidad. «Señora Montero, este no es el momento apropiado», comenzó, pero Isabela la interrumpió. «Por favor», insistió, y había algo en su voz que no era amenaza, sino súplica. «Solo unos minutos». Sebastián se puso de pie inmediatamente, protector. «Isabela, esto no es necesario». «Sí lo es», respondió su ex esposa finalmente mirándolo.
Por favor, Sebastián, dame esto. Sofía tomó una decisión entonces. Asintió levemente, guardando sus materiales. Está bien, hay una sala de conferencias vacía al final del pasillo. Los inversores murmuraban entre ellos, incómodos con el drama personal que se desarrollaba frente a sus ojos. Marcus se acercó a Sebastián, poniéndole una mano en el hombro para evitar que siguiera a las mujeres. «Déjalas», le dijo en voz baja. «Esto es entre ellas». La sala de conferencias era fría y estéril, solo una mesa larga y sillas de cuero. Sofía se quedó de pie junto a la ventana, sus brazos cruzados defensivamente, esperando a que Isabela hablara. Isabela cerró la puerta detrás de ellas, luego se apoyó contra ella como si necesitara el soporte físico. «No vine a pelear», comenzó. «Vine a decirte algo que necesitas escuchar». Sofía la miró con cautela, sin decir nada. «He pasado los últimos 2 meses en París», continuó Isabela, «tratando de reconstruirme, de entender quién soy sin el apellido Montero, sin el papel de esposa trofeo. Y en ese proceso me di cuenta de algo». Hizo una pausa, sus ojos estudiando a Sofía con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Tú lo amas de verdad», dijo Isabela finalmente. «No lo amas por su dinero, ni por su poder, ni por lo que puede darte. Lo amas por quien es debajo de todo eso, y él te ama de la misma manera». Sofía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero las contuvo. «Señora Montero, yo nunca quise lastimar». «Lo sé», la interrumpió Isabela suavemente, «y por eso es que estoy aquí. Porque pasé 5 años de mi vida con un hombre que nunca fue mío, y tú pasaste 7 años amando a alguien que no podías tener. Ambas hemos sufrido por sus decisiones, por su cobardía. Pero hay una diferencia entre nosotras». «¿Cuál?», preguntó Sofía en voz baja. «Tú tienes la oportunidad de ser feliz con él. Yo nunca la tuve realmente, porque su corazón siempre fue tuyo». Isabela se acercó entonces, parándose frente a Sofía. De cerca se podían ver las líneas finas alrededor de sus ojos, el cansancio que el maquillaje no podía ocultar completamente. «No vine a darte mi bendición», aclaró. «Vine a decirte que no dejes que el pasado te robe el futuro. Sebastián cometió errores terribles, me usó, te lastimó, vivió una mentira durante años, pero he visto cómo te mira. Y nunca, ni una sola vez en 5 años me miró así». Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Sofía. «¿Cómo puedes ser tan generosa después de todo lo que pasó?», preguntó con voz quebrada. Isabela sonrió, pero era una sonrisa triste. «No es generosidad, es liberación, porque finalmente entiendo que nunca fui la villana en esta historia. Ninguna de nosotras lo fue. Sebastián fue el único que tomó las decisiones equivocadas, y ahora tiene la oportunidad de corregirlas. Solo espero que no la desperdicie». Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. «Una cosa más», dijo sin voltearse. «Si vuelve a lastimarte, si vuelve a ser el cobarde que fue, no lo perdones, porque los hombres como él solo aprenden cuando pierden lo que más aman, y la segunda vez debe ser para siempre». Y se fue, dejando a Sofía temblando en medio de la sala vacía. Sebastián la encontró minutos después, todavía de pie junto a la ventana, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No preguntó qué había pasado, simplemente la envolvió en sus brazos, sosteniéndola mientras ella lloraba contra su pecho. «Tengo tanto miedo», confesó Sofía entre sollozos. «Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste otro error. Miedo de amarte tanto que me destruyas y te pierdo otra vez». Sebastián la sostuvo más fuerte, sus propias lágrimas cayendo en su cabello. «Mírame», pidió suavemente, hasta que ella levantó la vista. «No voy a ninguna parte. No hay otro lugar donde quiera estar. Ninguna otra persona con quien quiera vivir esta vida. Eres tú. Siempre has sido tú». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Sofía. «Porque he vivido sin ti», respondió Sebastián con intensidad, «y prefiero morir que volver a hacerlo». Sofía lo miró, y en sus ojos había tanto amor como terror. Sebastián secó sus lágrimas con sus pulgares, sosteniéndole el rostro como si fuera lo más precioso del mundo.
Dame una oportunidad de demostrártelo, suplicó. No con palabras, sino con cada día, cada decisión, cada momento. Dame la oportunidad de ser el hombre que mereces. Sofía cerró los ojos, respirando profundo. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. Está bien, susurró. Pero Sebastián, si me fallas, si vuelves a elegir cualquier otra cosa sobre nosotros, no habrá tercera oportunidad. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, prometió él. Y no te fallaré. Te lo juro por todo lo que soy. Ella asintió lentamente. Luego se inclinó hacia adelante, descansando su frente contra la de él. Se quedaron así por largos momentos, respirando juntos, sus corazones latiendo al mismo ritmo. Te amo, dijo Sofía finalmente, las palabras que había guardado durante 2 meses finalmente liberadas. Nunca dejé de amarte, incluso cuando te odié, incluso cuando traté de olvidarte. Siempre fuiste tú. Sebastián sintió como si su corazón fuera a explotar en su pecho. La besó entonces no en los labios todavía, respetando los límites que ella había puesto, sino en la frente, en las mejillas, en la punta de la nariz, sellos de promesas que pretendía mantener. Yo también te amo, susurró contra su piel, más que a mi vida, más que a mi imperio, más que a cualquier cosa en este mundo. Cuando finalmente regresaron a la sala de presentación, los inversores se habían ido. Marcus los esperaba, sonriendo con conocimiento. Creo que la reunión puede posponerse, dijo con humor. Tengo la sensación de que ustedes tienen cosas más importantes que discutir. Sebastián miró a Sofía, quien le devolvió la mirada con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina y sin reservas que le había dado desde que se reencontraron. Sí, concordó Sebastián, tomándole la mano. Creo que sí. Salieron de la oficina juntos, sus manos entrelazadas, conscientes de que el camino adelante todavía tenía obstáculos, todavía tenía desafíos. Pero por primera vez en años, ambos sentían que estaban caminando en la dirección correcta, juntos. 6 meses después, el hotel estaba completo. Sebastián caminaba por los pasillos que Sofía había diseñado, cada detalle una expresión de su genio creativo. Los espacios fluían como poesía arquitectónica, tonos cálidos de oro y terracota mezclados con verdes profundos y azules oceánicos, texturas que invitaban al tacto, iluminación que cambiaba con las horas del día para crear atmósferas que iban desde la intimidad hasta la celebración. Pero lo más hermoso no era el diseño, era que cada rincón contaba su historia, la de ellos. En el vestíbulo principal había un mural de vidrio soplado que representaba 2 árboles separados cuyas raíces se entrelazaban bajo tierra, finalmente encontrándose después de años de crecimiento solitario. En el restaurante principal, las mesas estaban dispuestas de manera que cada pareja pudiera sentirse como la única en el mundo. Y en la suite presidencial, la que Sebastián había reservado permanentemente y que nadie ocuparía jamás, había un ventanal que daba exactamente al mismo ángulo de Manhattan donde se había enamorado de Sofía por primera vez. La noche de la inauguración fue un evento deslumbrante. Celebrities, magnates, influencers, todos querían ser parte del momento. Pero Sebastián solo tenía ojos para una persona. Sofía estaba radiante con un vestido largo color champán que parecía líquido sobre su piel, su cabello suelto en ondas que caían por su espalda. Hablaba con los invitados, explicando su visión, aceptando elogios con la gracia humilde que la caracterizaba. Y cada vez que sus ojos encontraban los de Sebastián a través del salón, el mundo se detenía por un segundo. Marcus se acercó a Sebastián con 2 copas de champán, ofreciéndole una. «Lo lograste, hermano», dijo con una sonrisa. «El proyecto del año, tal vez de la década». «No», respondió Sebastián, su mirada fija en Sofía. «Ella lo logró. Yo solo le di el espacio para crear magia». Marcus siguió su mirada y asintió con comprensión. «¿Cuándo se lo vas a preguntar?» «Esta noche», respondió Sebastián tocando el bolsillo de su chaqueta donde descansaba una pequeña caja de terciopelo. «Si dice que sí, dirá que sí», aseguró Marcus. «Un ciego podría ver cómo te ama». Pero Sebastián no estaba tan seguro.
Habían construido algo hermoso en estos 6 meses, una relación basada en honestidad, en tiempo invertido, en demostraciones constantes de compromiso. Pero el fantasma del pasado todavía los perseguía a veces. Había noches en las que Sofía se despertaba con pesadillas de que él se iba, mañanas en las que necesitaba su confirmación de que esto era real, momentos en los que el miedo era más fuerte que el amor. Sebastián había sido paciente, más que paciente. Había cancelado viajes de negocios para quedarse cuando ella lo necesitaba. Había abierto su vida completamente, sin secretos, sin áreas grises. Había conocido a su familia, había llorado cuando su madre lo abrazó y le dijo que más le valía no volver a romperle el corazón a su hija. Había hecho terapia, solo y con Sofía, enfrentando sus demonios y aprendiendo a ser vulnerable. Y ahora, en la noche del mayor triunfo profesional de Sofía, quería pedirle que fuera su esposa. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Cuando los últimos invitados se fueron, Sebastián encontró a Sofía en la terraza del último piso, mirando la ciudad que se extendía ante ellos como un mar de luces. «Hola», dijo suavemente, acercándose para pararse junto a ella. «Hola», respondió Sofía, recostándose contra él cuando su brazo la rodeó. «Fue una noche increíble». «Lo fue», concordó. «Gracias a ti». Sofía negó con la cabeza. «Gracias a nosotros. Yo diseñé, pero tú confiaste. Tú dejaste que tomara riesgos, que siguiera mi visión incluso cuando otros dudaban». Sebastián la giró suavemente para que quedara frente a él, sus manos descansando en su cintura. «Confío en ti con todo», dijo con intensidad, «con mi negocio, con mi reputación, con mi vida, con mi corazón». Sofía sonrió, sus manos subiendo para descansar en su pecho. «Lo sé, y eso es algo que nunca doy por sentado. Sé lo difícil que fue para ti aprender a confiar después de todo». «Fue difícil», admitió Sebastián. «Pero tú lo hiciste fácil, porque cada día me demuestras que elegirte fue la mejor decisión que he tomado en mi vida». El viento de noviembre movía su cabello y Sebastián lo apartó suavemente de su rostro. Había soñado con este momento durante meses. Había planeado cada palabra, pero ahora que estaba aquí, todo lo preparado se evaporó, dejando solo la verdad cruda de su corazón. «Sofía», comenzó, su voz temblando ligeramente, «cuando te dejé hace 7 años, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que seguir el camino esperado, casarme con quien mi familia aprobaba, construir el imperio que se suponía debía construir, era lo que me haría feliz. Pero no lo hizo. Me hizo miserable. Me convirtió en alguien que no reconocía cuando me miraba al espejo». Sofía escuchaba en silencio, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Y luego volviste a mi vida», continuó Sebastián, «y fue como despertar después de años de estar dormido. De repente recordé quién era, quién quería ser, y me di cuenta de que había desperdiciado 7 años tratando de ser alguien que nunca fui, mientras que la única persona que me hacía sentir completo estaba ahí afuera, viviendo su vida sin mí». Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía, y Sebastián la limpió con su pulgar. «Estos 6 meses contigo han sido los más felices de mi vida», dijo. «No por el éxito profesional, no por el hotel, no por nada material, sino porque cada mañana me despierto sabiendo que te voy a ver, que voy a escuchar tu risa, que voy a discutir contigo sobre el tono exacto de azul que debería tener una pared, que voy a sostener tu mano mientras caminamos por el parque». «Sebastián», susurró Sofía, más lágrimas cayendo ahora. Él se arrodilló entonces, sacando la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Cuando la abrió, reveló un anillo que había diseñado específicamente para ella, una esmeralda central rodeada de diamantes, delicado pero fuerte, clásico pero único, exactamente como ella. Sofía llevó sus manos a su boca, sollozando abiertamente ahora. «No quiero otro matrimonio de conveniencia», dijo Sebastián, su voz rota por la emoción. «No quiero una esposa trofeo o una pareja apropiada. Quiero a mi mejor amiga, a mi compañera, a la mujer que me desafía y me hace querer ser mejor cada día».
Te quiero a ti, Sofía, solo a ti, por el resto de mi vida. Hizo una pausa, respirando profundo. Sé que te he herido, sé que te he decepcionado, sé que hay cicatrices que nunca sanarán completamente, pero también sé que te amo con cada fibra de mi ser y que pasaré cada día del resto de mi vida demostrándote que no volveré a fallarte jamás. Sofía estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar, pero había una sonrisa en su rostro, una sonrisa que iluminaba todo. «Sofía Reyes», preguntó Sebastián finalmente, su voz temblando, «¿me harías el honor de casarte conmigo?» Por un momento que pareció una eternidad, Sofía solo lo miró, lágrimas corriendo por su rostro, y entonces se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Sí», susurró, «sí, 1000 veces sí». Sebastián sintió como si su corazón fuera a explotar. Deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, luego la jaló hacia él, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. «Te amo», dijo contra su cabello. «Te amo tanto». «Yo también te amo», respondió Sofía sollozando y riendo al mismo tiempo. «Siempre te he amado, incluso cuando no quería, incluso cuando me dolía, siempre fuiste tú». Se quedaron así, arrodillados en la terraza, abrazados bajo las estrellas y las luces de la ciudad. Y por primera vez en años, ambos sintieron que finalmente estaban completos. Cuando finalmente se pusieron de pie, Sebastián la besó. No fue su primer beso. Habían compartido algunos en las últimas semanas, pequeños momentos de intimidad que Sofía había permitido gradualmente. Pero este fue diferente. Este beso fue una promesa, un compromiso, una declaración de que el pasado finalmente había quedado atrás y el futuro comenzaba ahora. «Vamos a casa», susurró Sofía cuando se separaron, sus frentes juntas. «¿A casa?», preguntó Sebastián confundido. Ella sonrió, una sonrisa traviesa que él no había visto en años. «A nuestra casa. Porque si voy a casarme contigo, Sebastián Montero, no voy a seguir viviendo en apartamentos separados. Mudaré mis cosas mañana». Sebastián soltó una risa de pura alegría, levantándola y girando con ella hasta que ambos estuvieron riendo y llorando al mismo tiempo. La llevó a casa esa noche, a su penthouse que ya no se sentía vacío, porque ella estaba ahí para llenarlo con su luz. Pasaron horas hablando de su futuro, de la boda que querían pequeña e íntima, solo las personas que verdaderamente importaban, de los viajes que harían, de los proyectos que diseñarían juntos, de la vida que construirían desde cero, esta vez haciéndolo bien. Y cuando finalmente se quedaron dormidos en su cama, con Sofía acurrucada contra su pecho y su mano, con el anillo descansando sobre su corazón, Sebastián sintió una paz que nunca había conocido. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos, de familia, de alegría compartida. La boda fue exactamente como lo habían planeado. Una ceremonia al atardecer en la playa, con solo 30 invitados. Marcus fue su padrino. La hermana de Sofía fue su dama de honor. Isabela envió flores y una nota simple que decía solo: «Son felices». Cuando Sebastián vio a Sofía caminar hacia él por la arena, vestida de blanco simple pero impresionante, lloró sin vergüenza. Y cuando dijeron sus votos, cuando prometieron amarse en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, ambos sabían que estas promesas eran reales porque ya habían sido probadas. La vida después de la boda no fue perfecta. Seguía habiendo desafíos, días difíciles, momentos en los que el pasado trataba de colarse, pero ahora lo enfrentaban juntos, como un equipo, como socios verdaderos. Sebastián aprendió a ser vulnerable, a pedir ayuda, a admitir cuando estaba equivocado. Sofía aprendió a confiar plenamente, a dejar ir el miedo, a creer que esta vez el amor sería suficiente. Y lo fue. 3 años después, mientras estaban sentados en la terraza de su casa en los Hamptons, viendo el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas, Sofía tomó la mano de Sebastián y la puso sobre su vientre. «Vamos a tener un bebé», susurró. Sebastián la miró con ojos llenos de lágrimas y maravilla. Luego besó su frente,
sus mejillas, sus labios. «Te amo», dijo. «Los amo a ambos». Y mientras el sol se ponía sobre el océano, pintando el mundo en tonos de oro y esperanza, Sebastián Montero finalmente comprendió la verdad que había tomado años y tanto dolor aprender, que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de elección, de elegir cada día a la persona correcta, de elegir la honestidad sobre la conveniencia, de elegir el corazón sobre el miedo, y él había elegido bien. Finalmente, había elegido bien.